Canal Historias de la Biblia presenta, revelando el misterio de los dioses más antiguos de la Biblia. Baal, Dagón, Nehushtan, dioses e ídolos más extraños en la Biblia. Número 1. La serpiente de bronce, sus orígenes y su destino después de su liberación de Egipto. El pueblo comenzó a quejarse a Dios acerca de las condiciones de sus vidas y como respuesta directa, Dios dispersó entre ellos serpientes ardientes. Muchas personas murieron a causa de las mordeduras. Números 21:49 nos dice, partieron del monte Or por el camino del mar Rojo para dar la vuelta a la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó a causa del viaje, y la gente habló contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿por qué nos habéis hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay comida ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo, y mordieron a muchas personas, provocando la muerte. El pueblo se acercó a Moisés y admitió su pecado, pidiéndole que intercediera ante el Señor para que quitara las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de fuego y la colocara en un asta. Aquel que fuera mordido y mirara la serpiente de bronce viviría. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en el asta. Si alguien era mordido por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce, vivía. El camino difícil que estaba diseñado para sortear el hostil Edom frustró a los israelitas, y como resultado, volvieron a su queja favorita contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto durante 40 años? Sin embargo, Dios los había preservado y protegido durante ese periodo de 40 años. Aunque parecía inapropiado que se quejaran de morir, Dios les dio algo de qué quejarse enviando serpientes venenosas. La Carpet Viper es una víbora altamente venenosa conocida en África y el Medio Oriente, y podría ser la serpiente mencionada en este relato. Otras sugerencias incluyen la víbora de hojaldre y la víbora de arena, aunque ninguna es tan letal como la víbora de alfombra. Incluso entre los milagros, esto era inusual, ya que no había una conexión lógica inmediata entre simplemente mirar a una serpiente montada en un poste y la capacidad de vivir, o negarse a mirar y morir. Sin embargo, Dios ordenó que se usara algo tan inusual para traer la salvación a Israel. Es interesante notar que, como vemos en Génesis y Apocalipsis, la serpiente se emplea con frecuencia como símbolo del mal a lo largo de la Biblia. Muchos años después, algo extraño sucedió en el tiempo entre Moisés y Ezequías. Los israelitas comenzaron a adorar a la serpiente ardiente de bronce, llamada Nehushtan. Esto demuestra lo fácil que es para nosotros tomar las cosas de Dios y torcerlas en ídolos. Aunque la serpiente de bronce fue mencionada en relación con las reformas de Ezequías, es posible que la adoración a Nehushtan hubiera estado ocurriendo antes de su reinado. Cuando Ezequías tomó el poder, Judá estaba siendo gobernada casi por completo por Asiria. Su reinado fue uno de gran reforma. Lideró una campaña contra todo tipo de ídolos y destruyó hasta los lugares altos, y la serpiente de bronce de Números 21 le dio el nombre de Nehushtan, que significa cosa de bronce en hebreo. Ezequías fue el mejor rey de Judá porque puso su confianza en el Señor Dios más que cualquier otro rey. Reyes 18:4, Biblia amplificada. Quitó los lugares altos de adoración pagana, derribó las imágenes y piedras conmemorativas y cortó la ceniza. También trituró en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, ya que los israelitas la habían quemado incienso y la llamaban escultura de bronce. Aunque es fácil ver cómo algo que traía sanidad milagrosa podía convertirse en un objeto de adoración, seguir adorándolo era una desobediencia flagrante a los mandamientos de Dios. La serpiente de bronce era el método de liberación de Dios durante el incidente registrado en Números 21. No hay el más mínimo indicio de que Dios alguna vez tuviera la intención de que tuviera alguna aplicación adicional. Es interesante notar que una traducción literal de la palabra es pieza de bronce, para que la gente se recordara de que era simplemente una pieza de bronce que no contenía ningún poder en absoluto. Incluso en la situación descrita en Números 21, fue Dios quien produjo la curación, no Nehushtan. Una lección poderosa que todos debemos aprender de esto es que incluso las cosas buenas y las personas buenas tienen el potencial de convertirse en ídolos en nuestras vidas. Toda nuestra adoración, alabanza y acción de gracias deben dirigirse únicamente a Dios, nada más. A pesar de su asombrosa historia, Jesús indicó que esta serpiente de bronce era un presagio de él. La serpiente, símbolo del pecado y del juicio, fue levantada de la tierra y puesta en un madero, que era símbolo de una maldición. La serpiente levantada era una imagen de Jesús, quien quita el pecado de cualquiera que lo mire con fe. Tal como los israelitas tenían que buscar el símbolo en el desierto, Dios salvó al pueblo enviando la serpiente de bronce. No hay señal de que Dios alguna vez haya planeado que se usara de nuevo. Otro ídolo extraño mencionado en la Biblia es el becerro de oro.
Este ídolo fue creado por el pueblo mientras Moisés estaba ausente en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos de parte de Dios. Los israelitas se impacientaron y exigieron que Aarón hiciera un Dios que los guiara en lugar de Moisés y el Señor. Rechazo de los 2 primeros mandamientos y repudio de su voto de obedecer al Señor. Éxodo 32, 2-4, Nueva Biblia Estándar Americana. Aarón les dijo que arrancaran los anillos de oro que estaban en las orejas de sus esposas, hijos e hijas, y se los trajeran. Así que todo el pueblo se quitó los anillos de oro de las orejas y se los trajeron a Aarón. Él tomó el oro de sus manos y lo modeló con una herramienta de grabado, convirtiéndolo en un becerro de metal fundido. Luego dijeron: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Trágicamente, Aarón escuchó sus demandas y les pidió que le trajeran el oro que él modeló en la imagen de un becerro. Esta decisión fue significativa, ya que los egipcios y cananeos, quienes fueron los ocupantes originales de la tierra prometida a Israel, adoraban a deidades en forma de becerro. Como resultado, Israel despreciaba al gran Yo Soy, quien los había rescatado, y en su lugar adoraban a un falso Dios. De las naciones, la alabanza que se debía a Dios solo se concedió a una estatua de oro. Éxodo 32, 5-6. Ahora cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente al becerro y proclamó: «Mañana será una fiesta para el Señor». Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron para cometer actos lascivos. Aarón declaró que harían un festival al Señor, y el pueblo trajo ofrendas quemadas y ofrendas de comunión. Es importante recordar que las personas que realizaban sacrificios a este ídolo lo consideraban como el Señor, a pesar de que el verdadero Señor había prescrito prácticas diferentes. La síntesis religiosa siempre conduce a la religión falsa cuando el árbol del ídolo se mezcla con el cristianismo. El cristianismo no es más tiempo. Las mismas personas se sentaban a comer y beber antes de levantarse para la fiesta. Claramente, no estaban teniendo una celebración inofensiva. Su base era el rechazo del verdadero Dios, y muy probablemente incorporaba prácticas de culto corruptas de otras naciones, como la embriaguez y la inmoralidad. Pablo cita este versículo cuando advierte a los corintios que no se vuelvan idólatras. Moisés había estado en la montaña durante días en la presencia de Dios, y no estaba completamente al tanto de lo que estaba pasando. Dios le informó a Moisés que su pueblo había actuado corruptamente y había abandonado rápidamente a Dios en favor de la adoración de ídolos. El Señor declaró que eran un pueblo de dura cerviz que sería destruido. Sin embargo, Moisés no quería convertirse en el patriarca de una nueva nación sin los israelitas. En cambio, le rogó a Dios que los salvara de la destrucción. No hizo la apelación basándose en su propia dignidad, sino en la reputación y el carácter de Dios. Moisés descendió de la montaña llevando las 2 tablas inscritas con la escritura de Dios, mientras que Josué estaba en la montaña con Moisés. Escuchó conmoción proveniente del campamento israelita y pensó erróneamente que la invasión enemiga era la causa, pero Moisés era más sabio. Moisés se llenó de ira cuando vio al pueblo danzando alrededor del becerro. Esto lo llevó a romper las tablas en desilusión porque Israel había roto el pacto hecho por Dios con ellos. Como consecuencia de su pecado, los israelitas fueron obligados a beber el polvo del becerro quemado. Éxodo 32, 21-24. Moisés le preguntó a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído un pecado tan grande sobre él? Y Aarón respondió: no dejes que la ira de mi Señor se encienda. Tú mismo conoces al pueblo, que son propensos al mal. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Entonces les dije: el que tenga oro, que lo arranque. Y me lo dieron, y lo arrojé al fuego, y salió este becerro. Éxodo 32, 21-24. Esto llevó a una confrontación entre Moisés y su hermano Aarón, quien tenía la tarea de llevar a Israel a conocer y obedecer a Dios. Sin embargo, Aarón los llevó a cometer un pecado grave en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones. Aarón culpó al pueblo como si lo obligaran a hacerlo, y luego lo hizo. Esta afirmación absurda: cuando arrojé el oro al fuego, salió este becerro. Como resultado, dio a entender falsamente que el ídolo fue creado sobrenaturalmente. Moisés reconoció que el pueblo estaba fuera de control, a pesar de que él los había confrontado con su pecado. Muchos no se arrepintieron, así que exclamó: quien sea del Señor, venga a mí. Cuando los levitas se reunieron alrededor de él en respuesta, Moisés los envió para llevar a cabo el juicio de Dios sobre aquellos que continuaron practicando idolatría e inmoralidad. Como resultado, 3,000 hombres fueron asesinados en un corto periodo de tiempo. El pecado no es una broma, trae la muerte. Al día siguiente, Moisés le recordó al pueblo su pecado y declaró que intercedería ante Dios en su nombre. A esto le sigue otro notable ejemplo de oración intercesora en la Biblia. Moisés confesó el pecado del pueblo y suplicó por él, su perdón.
Si Dios se negaba a perdonarlos, Moisés pidió que Dios lo destruyera a él en lugar de a ellos. Él estaba dispuesto a dar su vida por este pueblo pecador e ingrato. Artemisa era una diosa adorada en el mundo antiguo. Según la mitología griega, era la hermana gemela de Apolo y era considerada la diosa de la caza, del desierto y protectora de las mujeres solteras. La Artemisa a la que se hace referencia en el libro de los Hechos no era la misma que la diosa griega de la mitología que comparte su nombre, sino que era una diosa localizada específica de la región de Éfeso, conocida como Diana en latín. Su templo en Éfeso se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La deidad conocida como Artemisa de Éfeso era adorada como una reina del cielo, con un enfoque en la fertilidad y la salvaguardia de la maternidad. Numerosas imágenes de ella han sido descubiertas a través de excavaciones en el templo. Numerosos sacerdotes y sacerdotisas realizaban sacrificios de animales. No está claro si la sacerdotisa practicaba la prostitución ritual. A pesar de que el templo de Artemisa en Éfeso era un destino popular para los turistas durante la era romana, surgió una mitología única alrededor del origen del culto a Artemisa. Se insinúa en el relato del secretario de la ciudad de Éfeso en Hechos 19:35, New American Standard Bible. Después de calmar a la multitud, el secretario de la ciudad dijo: «Hombres de Éfeso, ¿qué persona hay después de todo que no sabe qué es la ciudad de los efesios? Custodian el templo de la gran Artemisa y de la imagen que cayó del cielo». Un artículo comúnmente vendido a los turistas es un pequeño santuario de Artemisa, una copa cerrada con una pequeña figura femenina dentro, un santuario portátil en cualquier parte del mundo, y adorar a Artemisa frente a él. Pablo pasó años en Éfeso y realizó milagros extraordinarios allí. Cuando el evangelio hizo incursiones en un territorio reclamado por Artemisa, el escenario estaba preparado para una confrontación con las fuerzas espirituales de la oscuridad. Los seguidores de Artemisa notaron la diferencia que la predicación de Pablo estaba teniendo en su ciudad. Por ese tiempo, ocurrió un gran alboroto con respecto a la adoración en el centro de Artemisa, en una ciudad conocida por el paganismo. Hechos 19:23. La moralidad y la codicia, las luces de Jesucristo, brillaron intensamente a pesar de las intimidaciones del enemigo. La iglesia prosperó. La adoración a Baal era el nombre del dios que era adorado en Canaán y Fenicia en la antigüedad durante el período de los jueces. Jueces 3:7, la Nueva Biblia de los Hispanos. La práctica del culto a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab, y la práctica de adorar a los Baales también afectó a Judá. Baal era un dios de la fertilidad, pensado para ayudar a la tierra a producir cosechas y a la gente a tener descendencia en general. Varias partes adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios altamente universal. Las diferentes religiones enfatizan diferentes atributos de Baal, y crearon sectas únicas basadas en ellos. En los números 25:3 y en los jueces 8:33 podemos observar la existencia de deidades locales como Baal de Peor y Baal Berit. La palabra Baal aparece con poca frecuencia en el Antiguo Testamento como un nombre personal. Se pensaba que estos Baales locales estaban a cargo de las criaturas agrícolas y la fertilidad de la humanidad. Era crucial ganar su favor, especialmente en un lugar como Baalbek, donde hay pocos arroyos naturales o manantiales y la lluvia es impredecible. Esto llevó a adoptar formas extremas en los cultos, incluida la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Jeremías 7:9, New King James Version. Baal está representado en las esculturas con un casco adornado con cuernos de toro, un símbolo de fuerza y fertilidad. En una mano lleva un garrote o una maza, que probablemente simboliza el trueno, mientras que en la otra mano sostiene una lanza decorada con hojas, que podría significar tanto un rayo como la vegetación. En la antigüedad, Baal era considerado el dios más dominante, que eclipsaba a él, que era percibido como débil e inadecuado para los cananeos. Adoraban a Baal como el dios del sol y como el dios de la tormenta. Generalmente se lo representa sosteniendo un rayo que derrotó a los enemigos y produjo cosechas. También lo adoraron como un dios de la fertilidad que proporcionó niños. Apaciguar a Baal requería el sacrificio humano, generalmente el primogénito del que hacía el sacrificio. Jeremías 19:5, versión King James. También han construido los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos con fuego para ofrendas quemadas a Baal, lo cual no mandé ni hablé ni vino en mi mente. Los sacerdotes de Baal adoraban a su deidad con ritos desenfrenados que presentaban gritos de éxtasis y daño autoinfligido. Reyes 18:28. Antes de que los hebreos entraran en la tierra prometida, el Señor les advirtió contra la glorificación de Canaán, pero Israel se inclinó hacia el idolismo de todos modos.
Deuteronomio 6, 14-15, versión King James. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Jehová vuestro Dios es Dios celoso entre vosotros. No sea que la ira de Jehová vuestro Dios se encienda contra vosotros y os destruya. La faz de la tierra, durante el reinado de Acab y Jezabel en el apogeo del culto a Baal en Israel, Dios enfrentó directamente al paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios mostró que él, no Baal, controló la lluvia enviando una sequía que duró 3 años y medio. El escenario estaba listo para un enfrentamiento en el Monte Carmelo entre 850 profetas de Baal y un profeta de Dios. ¿Cuánto tiempo vacilarás entre dos opiniones? Competencia. Deje que el Dios que es Dios responda con fuego del cielo, que fue una prueba razonable. Dios debería poder enviar un rayo. Elías les dio todas las ventajas antes de burlarse de sus esfuerzos inútiles. Los profetas del intestino pasaron horas suplicando, gritando y cortándose, pero él no respondió. Entonces Elías preparó el sacrificio antes de pedirle a Dios que le mostrara a su pueblo su gloria. El fuego cayó y consumió el sacrificio, el agua y el altar. Tan pronto como dijo su oración, el pueblo se arrodilló gritando: el Señor, Él es Dios, el Señor es Dios. No pudieron evitar notar que Dios estaba vivo y bien, pero el Señor aún no había terminado. Reactivó los grifos de lluvia. Elías oró 7 veces seguidas antes de que la lluvia comenzara a caer. Elías, empapado, se precipitó montaña abajo. Demostró que Dios está vivo y bien. Dios está vivo y bien. Puedes demostrarlo tanto en privado como en público en tu vida. Mateo 12:27. Finalmente, en 1 de Corintios 10:20, Pablo advierte: no quiero decir que el sacrificio pagano que ofrecen a los demonios y no a Dios. No quiero que participen con los demonios. La estatua de Nabucodonosor. Este evento es extraño, ya que es cuando el rey Nabucodonosor vio a Jesús. Imagina que eres un rey, 603 años antes de Cristo, y ves a Jesús cara a cara. ¿Qué harías? Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estaba en el Antiguo Testamento. Este evento ocurre en el libro de Daniel. Los eventos del libro tienen lugar en Babilonia, una región que fue gobernada por Nabucodonosor, quien era un tirano orgulloso y cruel que se complacía en torturar a sus víctimas. Gobernó el mundo antiguo como un dictador absoluto. Después de someter a Asiria, fijó su mirada en Egipto, su principal adversario en ese tiempo. Debido a que Judá estaba en el camino, sería necesario deshacerse de él si quería cumplir su ambición de gobernar sobre un gran imperio. Nabucodonosor emitió una orden para tener un gran número de jóvenes judíos entrenados para servirle en la capacidad de hombres de conocimiento y sabiduría. Estaban entre los que fueron llevados cautivos y eran conocidos por los nombres Belshazzar, Sadrach, Mesach y Abednego en caldeo, la imagen de Dios. El rey Nabucodonosor dio la orden para la creación de una estatua colosal hecha de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había encargado debe haber sido magnífica. Tenía una altura de 90 pies. Es posible que el rey lo planeara para consolidar su poder reuniendo a todos los niveles de sus funcionarios para una gran ceremonia. Estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y cayeron boca abajo en su adoración. Todos los que desobedecieron este mandato corrían el riesgo de ser arrojados a un horno ardiente y ser quemados hasta convertirse en astillas. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, porque estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad, o al menos casi todos. Debido al hecho de que Sadrach, Mesach y Abednego se encontraban entre los funcionarios que estaban presentes en la reunión masiva, una confrontación era inevitable. 3 de los hombres en la sala no se inclinaron, a pesar de que todos los demás en la sala lo hicieron. Muchas personas no pueden imaginar que la presión social no fue fácil de enfrentar. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, inmediatamente se enfureció. Es sorprendente que le dio al acusado la oportunidad de responder a los cargos. Apuntó contra ellos que él hizo May, indicó su respeto por ellos, pero no se equivoquen, que el rey aceptaría solo una respuesta: concesión total. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de su anterior alabanza al dios hebreo, Nabucodonosor agregó: ¿quién es el dios que puede librarte de mi poder? La pregunta del rey, como antes, sería respondida eventualmente. Daniel 3 versículos 13 a 14. Entonces Nabucodonosor, furioso, dio la orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres fueron llevados ante el rey Nabucodonosor. Les dijo: si es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses ni adoran la imagen de oro que he erigido. Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se pusieron en las manos de Dios. Su respuesta es bastante impresionante. Daniel 3 versículos 16 a 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no tenemos necesidad de responderte en este asunto.
Si ese es el caso, nuestro Dios a quien servimos, es capaz de librarnos del horno de fuego ardiendo, y Él nos librará de tu mano, oh Rey. Pero si no, que te sea conocido, oh Rey, que no servimos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido. En otras palabras, dijeron que preferimos temer a nuestro Dios que a tu horno cualquier día. Incluso si Él decidiera dejarnos arder, seguiremos sirviendo al Dios vivo en lugar de a tu ídolo muerto. No tiene precio. Prefirieron la muerte a la infidelidad a Dios, y sin duda habían planeado la posibilidad de este día durante mucho tiempo. Es difícil. Entienda lo enojado que estaba Nabucodonosor cuando su autoridad fue desafiada, pero según los informes, su rostro se puso rojo de furia. En respuesta, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal cuando Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron arrojados a las llamas. El calor radiante era tan grande que los hombres llevándolos fueron asesinados, sin duda usando ropa inflamable. Los fieles hebreos no tenían esperanza a menos que la esperanza misma interviniera. Daniel 3, versículos 19 a 25. Entonces Nabucodonosor estaba lleno de furia, y la expresión en su rostro cambió hacia Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Habló y ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo que normalmente se calentaba, y mandó a ciertos hombres valientes que estaban en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y los echaran en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados en sus túnicas, sus pantalones, sus turbantes y sus otras prendas de vestir, y fueron arrojados en medio del horno de fuego ardiendo. Por lo tanto, debido a que la orden del rey era urgente y el horno estaba muy caliente, la llama del fuego mató a aquellos hombres que tomaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y a estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayó atado en la niebla del horno de fuego ardiendo. El rey Nabucodonosor se asombró y se levantó deprisa, y habló diciendo a sus consejeros: ¿No echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿Verdad, oh rey? Miró y respondió: Veo a 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego, y no están heridos, y la forma del cuarto es como el Hijo de Dios. Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando en el fuego, no solo encontró increíble que estuvieran ilesos, sino también que fueran 4. El cuarto parecía ser el Hijo de Dios, lo que implica que era preencarnado como Cristo. Nabucodonosor nos dice quién era la 4ª persona, el Hijo de Dios. Fue un momento asombroso y demuestra la parte más difícil de su prueba. Jesús estuvo allí con ellos físicamente en medio de su prueba en el horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abed-Nego pueden o no haber sido conscientes de que el Hijo de Dios estaba con ellos, aunque hay momentos en los que somos conscientes de la presencia de Jesús en nuestras aflicciones y otros tiempos que no estamos. Nunca debemos dudar de que Él está presente. Dios es capaz de herir con asombro a aquellos cuyo corazón está más endurecido contra Él y su pueblo. Entonces, hizo que el alma pueda hacer que su espada se acerque a ella, incluso a la del más grande tirano. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres a los que había sentenciado habían sido rescatados divinamente, los convocó, y ni un solo cabello de sus cabezas se había quemado en el proceso. Ser arrojado al fuego mortal de Nabucodonosor había resultado ser pan comido. Además, Ashara, que era Ashura o sin cenizas en la Biblia, era el nombre de una diosa pagana de la fertilidad y un objeto de culto de madera dedicado a ella. En la Biblia casi siempre se hace referencia a Ashara como un poste sagrado erigido en honor a la diosa de la fertilidad. También se hace referencia a las esculturas talladas e imágenes de Ashura. El nombre Ashura significa la que enriquece. En la literatura eugética se la llamaba Dama Ashura del mar. Se creía que era adorada en la antigua Siria, Fenicia y Canaán. Era adorada por los fenicios como Astarte, los asirios como Ishta y los filisteos como Ashura. Tan pronto como murió Josué, el culto a Ashura plagó a Israel debido a la complicada conquista de Canaán. En Jueces 2:13 se menciona: entonces abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a los Asherot. La nación de Israel estaba en un estado de compromiso en los Jueces 1. Inicialmente habían luchado contra la cultura pagana de los cananeos, luego la temieron y luego coexistieron pacíficamente con ella. Algunos podrían decir que esto fue solo una pequeña desobediencia en comparación con todo lo que Dios había mandado, mandatos precisos. Las personas siempre son llamadas a ser diferentes por Dios. Era el estándar de Dios para Israel ser diferente de las naciones que los rodeaban, pero no habían obedecido. El pecado siempre duele, siempre encadena. Josué tenía fe en Dios y creía en sus promesas. Debido al liderazgo de Josué, su generación conocía al Señor. Sin embargo, las generaciones van y vienen. La nueva generación no conocía a Dios. La nación comenzó con una obediencia incompleta y un compromiso. En lugar de expulsar a los cananeos, se vieron afectados por esa adoración pagana perversa de esa nación, que se caracterizó por un tronco de árbol sin ramas plantado en el suelo. El tronco generalmente se tallaba en una representación simbólica de la diosa. Como resultado de la conexión con árboles tallados, los lugares de adoración de Ashera se llamaban comúnmente arboledas.
La encuesta azul tallada que hizo en el templo, considerada la diosa de la luna, Ashura a menudo se presentaba como una consorte de Baal. Ashera también era adorada como la diosa del amor y la guerra, y a veces se vinculaba con Anat, otro ícono cananeo. El culto de Ashera era conocido por su sensualidad y prostitución ritual. Además de esta adivinación y adivinar fortunas, también eran prácticas que los sacerdotes y sacerdotisas de Ashera llevaban a cabo. Una descripción detallada de Ashera o una encuesta de Ashura no se proporciona en el Antiguo Testamento, ni se describe el origen del culto a Ashera en Canaán. Los lugares sagrados y los altares estaban adornados con Ashera postes. Reyes 14, 23, porque también construyeron para sí lugares altos para adorar ídolos y pilares sagrados, y Asherim para la diosa Ashera. Estos estaban en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso. La ciudad de Laquish en la costa mediterránea fue el hogar de los mejores cedros del Líbano y era un centro importante para adorar a Ashera. La ley judía prohibía explícitamente la reverencia de Ashera. Deuteronomio 16, 21. No plantarás para ti y para Ashera ninguna clase de árbol o madera junto al altar del Señor tu Dios. Jueces 6, 26 representa el colapso de una encuesta de Ashera al usarla para alimentar el fuego de una ofrenda de sacrificio al Señor. Una famosa encuesta de Ashera estuvo en Samaria en los días del rey Jehoshafat. Manasés, rey de Judá, prestó atención a las prácticas despreciables de las naciones paganas. Reconstruyó los lugares altos en lugar de altares para Baal, y el Asherah Pole sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó hechicería y adivinación, e incluso hizo una imagen tallada de Ashera y la colocó en el templo. Reyes 21, 7. Durante el reinado de Josías, el sumo sacerdote Hilcías limpió el templo de todas las imágenes que representaban a la diosa Ashera. Una de las razones por las que Israel cayó ante los asirios fue la ira de Dios por su adoración a Ashera y Baal, a pesar de las instrucciones claras de Dios. La adoración a Ashera era un problema perenne en Israel. Cuando Salomón se metió en el ídolo del árbol, una de las deidades paganas que trajo al reino fue Ashera, llamada la diosa de los sidonianos. A veces, Israel experimentó un avivamiento, y el rey Josías lideró cruzadas notables contra la adoración de Ashera. Séptimo, Dagón. ¿Qué era Dagón? La Biblia describe a Dagón, también conocido como Dagán, como una de las deidades más antiguas de Mesopotamia, con pruebas que datan del año 3000 a.C. Se le representaba como una criatura mitad hombre, mitad pez. Dagón se le consideraba el padre de todos los demás dioses, por lo que se le adoraba ampliamente en lo que llamamos la cuna de la civilización, donde se cree que la agricultura comenzó por primera vez. También el área, algunos genios, el creciente fértil. Dagón se presentaba como un hombre gigantesco. Algunas representaciones de él lo muestran como un tritón, que es un ser humano con rasgos de pez debajo de la cintura. Algunos eruditos se han referido a él como un dios pez, lo cual tiene sentido dada su asociación con los filisteos y su ubicación a lo largo de la costa. En la Biblia, los filisteos continúan adorando a Dagón durante la época de los jueces, así como durante el reinado de Samuel y Saúl. Como una conexión bíblica, textos antiguos de la región conectan a Dagón como el padre de Baal, otro dios falso destacado a lo largo de la historia posterior del Antiguo Testamento. Lo que le sucedió a Dagón en la Biblia. Hay dos mensajes principales en el Antiguo Testamento que hacen referencia a Dagón. La historia se puede encontrar en Jueces, capítulo 16, como un componente de la narrativa de Sansón. Dios había elegido a Sansón para ser uno de los libertadores o jueces, y usó su renombrado poder para triunfar sobre los filisteos en cada etapa del conflicto. Los filisteos no pudieron derrotarlo en combate, por lo que apuntaron a su talón de Aquiles, su relación con mujeres extranjeras. La famosa Dalila engatusó a Sansón para que confesara en secreto y le hizo cortarse el cabello, lo que provocó que los filisteos lo llevaran cautivo. Mientras adoraban a Dagón y tenían una gran fiesta, decidieron humillar a Sansón sacándole los ojos y haciéndolo trabajar como esclavo. Claramente, esto era parte de su adoración a Dagón. Cuando las naciones iban a la guerra en las culturas politeístas, también se entendía que sus dioses peleaban, y el Antiguo Testamento lo confirma en muchos pasajes, con Israel y otras culturas. Con Sansón, los filisteos estaban haciendo una declaración. Debido a la captura de Sansón, creían que Dagón había vencido al Dios de Jehová, Sansón, y por lo tanto, Dagón era más fuerte que el Dios de Israel. Sin embargo, Sansón le suplicó a Dios y derribó toda la estructura. La súplica de Sansón a Dios para ayudarlo a destruir a los filisteos tiene sentido. La ayuda de Dios no se trataba tanto de Sansón como de probar que Dios era más fuerte. Samuel 5 es donde encontramos el siguiente ejemplo de Dagón, siendo tratado con los filisteos que lograron robar el arca del pacto de sus dueños anteriores. De una manera idéntica a lo que había ocurrido con Sansón, los filisteos llevaron el arca al templo de una de sus ciudades-estado, Asdod. Samuel 5, versículos 1 al 7.
Biblia amplificada. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la trajeron de Ebenezer a Asdod. La tomaron y la trajeron a la casa de Dagón y la pusieron junto a la imagen de Dagón, su ídolo principal. Cuando la gente de Asdod se levantó temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído sobre su rostro en el suelo delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero cuando se levantaron temprano a la mañana siguiente, he aquí que Dagón había vuelto a caer sobre su rostro en el suelo delante del arca del Señor, y su cabeza yacía cortada en el suelo. Solo quedó sobre él la parte del tronco del ídolo de Dagón. Por eso, ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entraron en la casa de Dagón fueron empleados en el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Entonces la mano del Señor se agravó sobre el pueblo de Asdod y los hizo quedar estupefactos, y los hirió con tumores tanto en Asdod como en su territorio. Cuando el pueblo de Asdod vio lo que había sucedido, dijeron que el arca del Dios de Israel no debe quedarse con ellos porque su mano es pesada sobre ellos, y en Dagón, su Dios. Como una marca de su éxito, exhibieron el arca colocándola en la base de la enorme estatua de Dagón. Dagón había vencido a Jehová. No duró mucho. Entonces enviaron el arca a la ciudad de Acre. Sí, tú, adivinó correctamente que más personas desarrollaron tumores y fallecieron como resultado. La gente de Filistea suplicó a sus funcionarios que devolvieran el arca a Israel, y sus líderes accedieron a su pedido, señalando que no deberían ser tan obstinados como Faraón lo había sido en Egipto. Cargaron el arca en un carro que era conducido por 2 animales, y luego lo pusieron en marcha. Los bueyes finalmente regresaron a Israel, a pesar de que nadie los conducía. A pesar de la visión del mundo de los filisteos, la derrota de Israel no fue una derrota para su Dios, ya que él no necesitó que el ejército de Israel peleara por él. Él ganó todo por su cuenta. Parece como si Dios tuviera sentido del humor cuando leemos la historia de Dagón en la Biblia. Aquí y en Isaías, vemos cómo Dios se ocupa de la adoración falsa en 2 ocasiones, cuando habla de cortar leña para el fuego, y luego inclinarse ante ella, como se menciona en el extracto de Isaías. Dios dijo que se alimenta de cenizas y es su mano derecha. Dagón era adorado en templos que se podían encontrar por toda Mesopotamia. Según la Biblia, las ciudades de Bet-Egón, Gaza y Asdod albergaban algunos de los templos más importantes. Era adorado ofreciendo ofrendas y participando en fiestas. Sin embargo, su templo fue destruido y sus imágenes postradas ante el arca de Dios, demostrando que Dagón era impotente para resistir al Dios de los israelitas. Incluso su criatura, que es representada como un pez, cumplió la voluntad de Dios al tragarse y luego escupir a un profeta que se dirigía hacia la gente de Dagón para instarles a que se arrepintieran y regresaran al Dios verdadero. Debemos tener cuidado con lo que permitimos que se infiltre en nuestras vidas. La Biblia realmente no menciona si los israelitas se dedicaron a adorar a Dagón. Sin embargo, sabemos que incursionaron con los dioses Baal y Ashura de Dagón, por lo que podemos suponer que arrojaron un pequeño Dagón allí. Lo aparentemente inocuo puede convertirse en insidioso, por lo que debemos ejercer extrema precaución.